Patriotismo, honestidad, coraje, idealismo, o traición, codicia, despotismo, cobardía. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos que representan los grandes nombres de nuestra patria? Y esas características positivas y o negativas, ¿fueron visibles para sus contemporáneos o solo resaltaron a la luz de la historia con el paso del tiempo? Los invitamos a un encuentro ficcional, pero que en realidad es un apasionado debate sobre los valores de la patria. ¿Perdón? Doctor Irigoyen, qué alegría verlo. Su secretario nos había llamado para decir que usted no podría venir, que había tenido un inconveniente. Un pretexto. Siéntese, por favor. De todas maneras, como teníamos un poquito de esperanza de que usted viniese, ordenamos todo el estudio, así que podremos hacer la grabación normalmente. En realidad, no sé muy bien por qué vine. Tal vez porque usted fue muy amable y me dijo que con el programa podría ajustar cosas con el pasado. ¿Usted no ignora cómo me llamaban? El peludo, si me permite. El peludo, pobre animalito. No nos gustaba la exposición a la mirada ni a los oídos de nadie. Preferimos refugiarnos en nuestras cuevas. Salir solamente cuando es imprescindible. Pero de esa manera usted pudo construir un estilo político sin discursos, sin demagogia. Si me permite, yo no me llamaría un político en su sentido clásico. Hasta podría decirle que detesto a la política. Don Hipólito, usted llegó a la presidencia de la Nación. Fue el primer presidente elegido democráticamente por la ley Sáenz Peña. Sí, pero contra mi voluntad. Fueron mis correligionarios los que me convencieron de que yo era el único que podía emprender el proceso de la necesaria restauración, que es la matriz generadora de la acción que nos lleva a esa restauración de un pasado áureo, impreciso, pero necesario, un impulso renovador, complementador de un destino, como la prueba a la acción que nos lleva a la auténtica realización de la nación. Don Hipólito, me permite un consejo. Este es un programa que aspira a ser visto por mucha gente. Me parece muy importante que se entienda lo que usted quiere decir. Mi tío Leandro Lent decía que yo hablaba en difícil porque en realidad no tenía nada para decir. Pobre tío, aborrecía envejecer. Y yo fui espejo de su decadencia, no me lo perdonó. Le aclaro que allí en el estudio usted va a escuchar cosas amables y no tan amables, pero le puedo asegurar que todas de la mejor buena fe. Vea, mientras no pregunten estupideces falaces, como por ejemplo mi relación con las maestras... Estoy seguro que se lo van a preguntar. Entonces quiere decir que el nivel va a ser bajo. De haberlo sabido no venía. Pero descuide que también se va a hablar de las medidas, las leyes, los decretos a favor de los trabajadores, de su política internacional soberana. Vea, las críticas perversas o intencionadas no llegan a tocarme porque demasiado sé que estoy acorazado. ¿Y sabe qué compone esa coraza? Los respetos más altos con los que puede estar revestida la personalidad humana. Ellas nunca llegaron a tener influencia alguna sobre las decisiones de mi espíritu. Y mucho menos
sobre la idealidad. La idealidad subjetiva, la de mis principios. Don Hipólito, recuerde mi consejo. ¿Cuál? Yo lo voy a estar esperando aquí, ¿eh? Cuando termine. Hola, es un gran placer tener hoy entre nosotros al señor Hipólito Yrigoyen. Hoy vamos a indagar sobre su historia, su contexto, sus glorias y sus oscuridades. Yo jugaré el papel de defensora, mi colega aquí presente será el acusador. Nuestro panel está compuesto por la escribana, el gastronómico, la docente y el estudiante. Ellos aportan el punto de vista del ciudadano, su mirada. No le tememos al debate ni a la confrontación. Nuestra misión es revelar cuáles son los valores de la patria. Demos pues la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Hipólito Yrigoyen. Mucho gusto. Igualmente. Siéntese, por favor. Doctor Yrigoyen. Los conservadores se tratan de doctor, aunque no lo sean. Doctor se le dice a los abogados. Contrariamente a lo que se ha repetido hasta el hartazgo, yo me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Claro, la plutocracia... ¿La qué? La plutocracia es el régimen político por el cual los que gobiernan son muy ricos. Decía... Ellos siempre negaron que yo me hubiera recibido, pero yo di la última materia del plan de abogacía de mi época, el plan Avellaneda. Eso figura en los registros de la Facultad de Derecho, puede consultarlo. Hablemos del clientelismo político. La política que yo apliqué durante mi gobierno siempre persiguió el ideal supremo de la grandeza y la prosperidad. Hacer plácida la vida de la sociedad, apuntalar sus venturas, siempre en la vigencia de un ordenamiento legal que permitiese el equilibrio necesario entre las dos fuerzas siempre en pugna, capital y trabajo. Muy poético. Pero hablemos del clientelismo que usted propició en su gobierno, ayudando a algunas personas con cargos públicos a cambio de, por supuesto, un apoyo incondicional a su gobierno. ¿Qué onda? ¿Qué es el clientelismo? Clientelismo es una forma de dependencia. Se favorece a algunas personas, incluso a organizaciones enteras con puestos públicos. Me parece un poco exagerado. No, crea dependencia y genera sumisión. El acusador habló de dependencia, pero si me permiten antes, quisiera hacer una referencia acerca de cómo yo asimilo las críticas. Aquellas que son perversas, interesadas, no llegan a tocarme, porque demasiado bien sé que estoy acorazado. ¿Y sabe qué compone esa coraza? Los respetos más altos, más profundos, con lo que puede estar revestida la personalidad humana. En consecuencia, esas críticas nunca cambian mis pareceres más profundos. Los herederos de los conservadores que en mi época nos llamaban la chusma radical y que me boicotearon siempre desde el Congreso porque eran mayoría, lo que nunca pudieron entender es que el trabajo es la base de la grandeza de una nación. El trabajo es sagrado, todo el mundo tiene derecho a trabajar y obligación de producir. Y el derecho a trabajar es, insisto, sagrado, como el derecho a respirar. La persona que no trabaja, señores, es una persona que está perdida socialmente, pero además personalmente, además espiritualmente, pierde su dignidad. La indignidad es mala consejera del alma, señores. El que no trabaja es una persona deprimida, triste, sola y sin porvenir. Vamos a hacer un corte, por favor,
acusador y defensora, acérquense a mi sala, por favor. Muchas gracias. Me parece que hasta ahora han puesto mucho énfasis en destacar los defectos, los errores de nuestro invitado. No sé qué les parece a ustedes, pero quizás en adelante sería bueno destacar también los logros, los aciertos. Sí, Lo vamos a intentar. sí, habría que intentarlo. Señor Irigoyen, ¿podría recordarnos a todos, para que no haya malos entendidos, cuáles fueron los logros de la gestión durante su primer gobierno? Señores, durante mi gestión se sancionaron las primeras leyes laborales. Nosotros creamos la caja de jubilaciones para los obreros y para los empleados de empresas públicas. Es probable que muchos gobiernos puedan medirse por las cifras de exportación, por los índices de crecimiento, por números. Pero los números suelen ser engañosos porque nos hacen olvidar de las personas, de las necesidades de los pueblos. Muchas gracias por sus palabras, que además son muy ciertas. Yo me inicié en la política con mi tío Leandro Alem. Mi tío, Leandro Alem, era miembro del Partido Autonomista, que más allá de su conservadurismo tenía base popular. Era contrario al Partido Liberal Conservador de Roca de Pellegrini. Propiciaba el sufragio universal, la división de la propiedad rural, la reforma del Poder Judicial. Debo decir, permítanme, que siempre mi ideal, el ideal que yo perseguía, el bienestar de mi pueblo. Usted es un romántico, ¿no? Con todas las letras. Usted está empeñado en alterar mi calma. No lo va a conseguir, señor. Tarea estéril la suya. Quiero recordarle, por si no lo sabe, que yo fui expulsado luego de 24 años de ser maestro de filosofía y de historia. Fue docente. Sí, y presidente escolar de Valvanera, donde también fui comisario, nombrado por el mismísimo Domingo Faustino Sarmiento, que ya había sido presidente por entonces. ¿Por qué no nos cuenta qué hizo después de que lo expulsaran? Primero cuente por qué lo expulsaron. Por ser fiel a mis convicciones. En 1905 yo lideré un intento revolucionario con mi partido, el Partido Radical, que más allá de que fue sofocado, generó en la dirigencia política la conciencia de una necesidad de un cambio en ese sistema político. Por primera vez, señores, por primera vez se empezó a hablar del tema del cambio profundo que necesitaba nuestro sistema electoral. Estaba regido por el fraude, por la corrupción. Alem lo acusó de traidor. Mi tío no entendía que los tiempos estaban cambiando. El Partido Radical debía adaptarse a esos cambios. El proyecto reconociendo el derecho a voto de la mujer, a fuerza de ser sincero, fue presentado por un diputado de mi partido, el diputado Araya, en 1919. Por supuesto rechazado por el Congreso, que en ese momento se oponían a cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo. Y si me permiten un gesto humilde, debo decirles que era oponerse a los intereses de la nación. Lo expulsaron como profesor. Sí, el mismísimo presidente de la nación, don Manuel Quintana. Fíjese qué honor. ¿Qué hizo cuando lo expulsaron? Doné mi sueldo al Hospital de Niños y al Asilo de Niños Carenciados. Hablemos sobre su controvertida relación con los trabajadores. Durante mi gestión logré reglamentar el régimen jubilatorio para las empresas privadas de servicios públicos. Sí, destaquemos que durante el gobierno de Irigoyen, el Estado tomó intervención por primera vez en lo que hasta ese momento eran asuntos de mercado, como las jubilaciones, leyes sociales, grandes beneficios para los trabajadores. Logré modificar el Código Civil en el penúltimo año de mi primera presidencia. Pude regular el precio de los alquileres. La ley de alquileres, señores. Era como el corralito de nuestros tiempos. No, fue una medida justa ante los aumentos desmedidos y sin regulación por parte de los propietarios. Señores, durante mi gestión yo asumí el más imponente de los cometidos de los que se tenga memoria en la historia de las transformaciones públicas. No solamente la ley de alquileres,
la construcción de viviendas colectivas, lo que yo llamé casas baratas. Sí, como pueden ver, señores, todas las medidas de Irigoyen apuntaron a mejorar la calidad de vida de la población. Aún con las alas fatigadas después de tan tormentosas adversidades, con el aumento creciente de la deserción escolar, jóvenes, niños en la calle, abandonados moralmente, materialmente, chicos que solamente en la calle encontraban la posibilidad de socializar, la única alternativa para ser un amigo. La ley del régimen de amparo a la familia, por ejemplo, y el incremento del ingreso a los sindicatos compuestos por trabajadores argentinos. Durante su primera gestión, nosotros pasamos de tener 70 sindicatos con 40.000 afiliados a 750 sindicatos con 700.000 afiliados. Y podría seguir, señores. Antes de aplaudir, Sí, perdón, quisiera hablar sobre algunas medidas populares que se tomaron y que llevaron a que la sangre de este tan defendido pueblo corriera por toda la República Argentina. Y quiero hablar especialmente sobre el vínculo que había con los trabajadores que habitaron este mundo en la época del doctor Irigoyen. Obvio el doctor. ¿Doctor resultó que era abogado? Sí, pero no doctor en leyes. ¿Le dicen algo estas fotografías? Por favor. En el cole no hay año en que no pasen la Patagonia Rebelde. Bueno, retomo, después de este conmovedor momento extraído del baúl de los recuerdos. Para 1915 el liderazgo sindical era ejercido por dos asociaciones. ¿Recuerda? La Fora del Quinto Congreso y la Fora del Noveno Congreso. Dos asociaciones anarquistas. Exactamente. El número de huelgas aumentó. Fueron 80 en 1916, 367 en 1917 y 206 en 1920. En 1920 el número de huelguistas, señores, desde 1916 había aumentado un 500%. No, está exagerando porque hubo muchos sindicatos que escaparon a esa tendencia. No eran anarquistas, estaba compuesto por criollos nada más. Ahora, niégueme, señor Irigoyen, niégueme que usted dispuso un aumento salarial a cambio de recibir votos para su presidencia. Yo puedo explicar eso. Durante su presidencia hubo graves represiones a la protesta obrera. En esa película que vos viste, La Patagonia Rebelde, se cuidó mucho de no nombrar quién era el presidente de la República. Entonces, toda la responsabilidad quedaron en los militares, como si la protesta y la represión hubiera sido una ocurrencia del militar. ¿Y usted cree que Irigoyen fue capaz de mandar a reprimir de una manera tan salvaje, tan asesina? Los militares obedecen órdenes y la orden del señor fue reprimir las huelgas. A ver si ahora vamos a pensar que los únicos malos de la película son los militares. Como si en cada represión, en cada dictadura, no hubiera habido una intervención civil. No empuñaron armas, pero empuñaron ideas, intereses económicos. Incluso hasta la misma Iglesia participó de algunos golpes militares. Está yéndose del tema. Bueno, no, estoy hablando del mal que el señor Irigoyen no se preocupó en combatir. Él lo único que quería es perpetuarse en el poder. Cuando terminó la represión policial en la Patagonia, ¿qué es lo que pasó? Ordenó una intervención militar que culminó en ¿qué? En fusilamientos de 1.500 trabajadores sin juicio previo. Trabajadores que lo único que querían era vivir de una manera más digna. Con esa actitud, señor Irigoyen, usted sembró las futuras intervenciones de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad interior. Había que enfrentarse con ese poder, donde el dinero y el capital extranjero eran quienes ordenaban. Claro, pero era el presidente de la República Argentina, no era el jefe de una familia que tiene que solucionar los problemas de hogar. Para eso hay que tener
Momento que hay mujeres, ¿eh? Momento que las mujeres también decimos malas palabras. Señor Irigoyen, usted fue testigo impasible del nacimiento de milicias parapoliciales como la Liga Patriótica, por ejemplo, que eran organizaciones armadas fascistas que usted permitió y la pagaron los trabajadores anarquistas en la Semana Trágica de 1919. El ejército no estaba al servicio del pueblo y usted lo sabe perfectamente. Para el ejército, el pueblo era la chusma radical, como después fue, en épocas de Perón, los cabecitas negras. Si me permiten, quisiera recordar que ese lamentable incidente al que usted hizo referencia no ocurrió porque sí. Todo empezó en los talleres metalúrgicos de la familia Bacena, porque la fábrica había sido vendida a los ingleses, pero la familia Bacena seguía gerenciándola. Sí, ya sé. Sí. ¿Sí? ¿Sabe dónde voy? Ya sé dónde va. Entonces déjeme ir. Bueno, vaya. La industria metalúrgica estaba afectada a causa de la Primera Guerra Mundial. Los obreros estaban inquietos, querían mejoras en sus condiciones de trabajo, en los salarios, y la huelga pronto se convirtió en un conflicto generalizado. ¿Hay café para mí? Sí, claro que sí. ¿Solo o con leche? Solo, sin veneno. ¿Para qué agregarle veneno con todo el que usted lleva consigo? No sea mala, es el rol que tenemos que jugar. Usted hace de buena, yo hago de malo, pero estoy muy informado. ¿Qué? ¿Yo no estoy informada? Yo sí estoy informada. ¿Sí? Y le puedo decir que las cosas no son como son. No, las cosas son como soy. Entonces las suyas deben ser muy hermosas. Ah. Bueno, esta vez sí, esta noche vamos a cenar. La verdad es que sí, que esta noche podríamos ir a cenar. Bien. Pero no vamos a ir porque usted me agota. Voy a terminar muy cansada. Señor Irigoyen, ¿podemos hablar de la política exterior de sus gobiernos? Sí, por supuesto que sí, pero permítanme, antes quisiera decir algo. Señores, yo creo que ustedes, y sobre todo usted, señor acusador, cuando discuten tan acaloradamente, me parece que olvidan algo fundamental. Los valores que yo quise defender, señores. Con mis errores, con mis aciertos, yo nunca cambié mi modo de ver al mundo. Señores, provengo de un hogar de clase trabajadora, clase media-baja. Estudiar para mí fue un verdadero esfuerzo. Mis estudios se vieron frecuentemente interrumpidos. Fue verdaderamente con mucha convicción y con tesón que yo pude aprobar las materias de la carrera de Derecho. El señor Irigoyen parece querer contarnos aspectos de su vida. ¿Sí, señor? Cuente todo, entonces. Cuente, por ejemplo, por qué fue rechazado su pedido de afiliación a la masonería. Por si no lo saben, el señor Irigoyen fue rechazado por su vida amorosa, irregular, promiscua. No lo vea con esos ojos, por favor. Trate de situarse en el contexto de la época. ¿Y cuál? ¿Tener amoríos e hijos no reconocidos? ¿Y usted qué supone? ¿Que eso me ha hecho feliz? No, no se victimice. No es la vida privada del señor Irigoyen la que está en discusión. Él quiso hablar de su lealtad a sus valores y a su origen. ¿Usted? Usted defendió la igualdad de los países, fue antiimperialista, creía en la equidad jurídica entre las naciones y en la autodeterminación de los pueblos también. ¿Podría decirnos, señor Irigoyen, por qué retiró a la Argentina de la Sociedad de las Naciones, algo que tan injustamente, creo, le fue criticado? Eso también responde a mi lealtad a mis pensamientos y a mis convicciones. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los países vencedores, junto con la Alemania derrotada, firmaron el Tratado de Versalles. Dicho tratado, en uno de sus puntos, hablaba sobre la creación de la Sociedad de las Naciones, iniciativa del presidente de los Estados Unidos para dar un marco legal a las relaciones entre los países. Bien, yo retiré al nuestro. ¿Cuándo? Cuando me enteré que los países derrotados quedaban fuera de esa sociedad. Entendía que el hecho de ganar una guerra no otorgaba derechos. Si les parece, podemos hablar un poco de la economía en su gobierno. Con todo gusto, sobre todo si se explayan sobre mis medidas con las importaciones. Sí,
de eso hablaremos, durante el gobierno de Irigoyen se impulsó un proceso de sustitución de importaciones, lo que generó un gran crecimiento en la actividad de la industria liviana, sobre todo en el sector textil. Sí, si me permite, además quiero agregar que durante mi primera gestión se incrementó el cultivo de arroz, yerba mate, caña de azúcar, maní. Fomentado por el Estado. Pero naturalmente, ¿cuál es la función del Estado, señores, si no es promover el crecimiento y el empleo? Muchas sociedades de terratenientes se acoplaron. Eso permitió que zonas antes marginales de la producción, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Córdoba, Santa Fe, se incorporasen a la producción felizmente. Está muy claro, acredíteme esto. Eso es lo bueno. Más producción, más gente que labura. Para el pobrerío, como dijeron los que me derrocaron en el 30. Ese no es el tema. La política es el farragoso tema sobre los fervorosos temas que estamos discutiendo. La política es un atesorado, un apreciado bien de todos, no de unos pocos. ¿Qué dijo? No lo entendí. Hacia la finalización de su primer mandato, usted creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Ya lo había anticipado 4 años antes en un proyecto de ley al que el Congreso no dio curso. ¿El Congreso no me apoyaba? Y eso fue la base de la industria petrolera estatal. No olvidemos que ante esa creación, el gobierno de Estados Unidos elevó su protesta. Pero no se olvide mencionar que los debates internos en el gobierno del señor Irigoyen prácticamente paralizaron la explotación estatal. Recién en el gobierno de Alvear, con la designación, sí, del general Mosconi, un presupuesto definido y una política concreta, recién ahí pudo hacerse. No sea injusto con el invitado. La iniciativa de la dirección fue suya, así como el anteproyecto de ley de la nacionalización del petróleo, que por otro lado fue el disparador de la caída de su segundo mandato poco tiempo después. Todos sabemos que se dijo que la revolución del 30 olía a petróleo. Durante su breve periodo de gobierno, reglamentó la jornada laboral de 8 horas, lo que puso fin a la explotación. Pero el hecho más importante del segundo mandato de Irigoyen fue la intervención en el mercado petrolero para fijar el precio del petróleo y romper el acuerdo entre empresas. Cuando estalló la crisis económica mundial en el año 29, la Argentina no estuvo ajena al problema y el señor Irigoyen, impotente frente a la crisis que crecía en todo el país, no tuvo mejor idea que intervenir las provincias gobernadas por senadores radicales y diputados radicales opositores. Incluso hubo un asesinato de un militante irigoyenista que asesinó a un senador radical opositor. Yo no tuve nada que ver con eso. Pero la opinión pública lo responsabilizó. La prensa que respondía a la oposición. No se acostumbre a echarle siempre la culpa a la oposición en vez de reconocer los propios errores. Señor Irigoyen, en plena crisis política y económica, faltando 4 años para las elecciones, la debilidad de su gobierno se hizo crítica, reconózcalo. El radicalismo estaba dividido y desde el gobierno no teníamos diálogo con la oposición. La clase media le dio la espalda. Su partido obtuvo el 3er lugar en las legislativas de la capital federal y obtuvo menos votos que la oposición en todo el país. No voy a negar nada de eso. Fue el momento más difícil de mi vida. Escuchen lo que decía la revista Fortune en el año 1931. La última revolución derrocó a Irigoyen, un cruzado fanático contra todos los yanquis, incluyendo las compañías de petróleo. Fue él quien hizo intervenir al gobierno en la venta de nafta y quien, al rebajar los precios y manipular las ventas, capturó el 22% de todas ellas. Su derrocamiento fortalece la posición del Standard Oil en la Argentina. 3 años después del golpe que lo derrocó del poder, Irigoyen murió. Una multitud, el pueblo que vio en ese hombre la oportunidad de progresar, que vio al hombre que quería impulsar al país a un destino de libertad, de igualdad y grandeza,
llevó por las calles en andas el féretro con sus restos. Saquen sus propias conclusiones. Y luego decidan si Irigoyen, con sus aciertos y sus errores, defendió o no los intereses del pueblo y de la nación. Nada más. Más allá de sus buenas intenciones, Irigoyen no supo llevar adelante su gobierno. Sus medidas terminaron empobreciendo a la clase media que había creído en él. Irigoyen quedó entrampado entre la derecha, que le exigía intransigencia con los movimientos huelguistas, y la izquierda, que defendía los beneficios de la lucha revolucionaria. Su personalismo hirió a la democracia y gestó en el pueblo la necesidad de un líder a quien seguir. Yo siempre pensé que el hombre debe ser sagrado para el hombre y que los pueblos deben ser sagrados para los pueblos. Intenté darle a mi país una política liberadora que no fuera parcial, partidaria o excluyente, que tendiese al bien común, al bien de todos. Quise darle dignidad al trabajador, que tuviera empleo, vivienda a precio razonable, que la enseña argentina pudiera flamear en lo alto en América, poniéndole límites a los Estados Unidos. Un placer. Ha estado duro el debate. Sí, así ha sido, pero creo que servirá para abrir la mente de muchas y de muchos. Don Hipólito, quiero que sepa que la historia argentina tiene mucho respeto por usted, una elevada consideración por sus pensamientos, por sus acciones. Usted ha escrito una página muy importante de nuestro pasado que se proyecta al presente y seguramente también al futuro. Espero que haya quedado claro que cuando la vida se funde en un ideal supremo de verdad, de justicia, de libertad, hacia los cuales nos llevan los impulsos más generosos de nuestro propio espíritu, no solo debemos resguardarnos de aquello que pueda empequeñecernos o desvirtuarnos, debemos ser apóstoles, apóstoles inclaudicables de tan honorables valores. Estoy seguro que ha quedado claro. Disponible también en cda.gov.ar.